Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, al observar en retrospectiva la historia, podríamos evaluar con mayor claridad si estamos hoy viviendo un punto de inflexión significativo. La humanidad atraviesa una transformación profunda hacia un nuevo modelo económico y social influenciada por diversos factores interrelacionados. Uno de estos factores es la reconfiguración geopolítica marcada por tensiones entre las potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que están redefiniendo alianzas y estructuras de poder. A esto se suman los avances tecnológicos y la revolución digital que remodelan nuestras sociedades y economías. Por otro lado, la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos también apunta hacia nuevos cambios. Sus recientes declaraciones sobre la situación en Gaza y su conversación telefónica con Vladimir Putin, abordando posibles escenarios en la guerra de Ucrania, han generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Además, la asistencia del vicepresidente J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde discutió la nueva política exterior de los Estados Unidos respecto a Europa y criticó ciertas políticas europeas, ha sido objeto de análisis y de debate. Un aspecto notable de la creciente influencia de Elon Musk en el gobierno estadounidense, esto nos llama la atención, este reconocido magnate tecnológico, quien ha sido nombrado jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, reflejando su estrecha relación con la administración Trump. Esta colaboración ha suscitado preocupaciones entre legisladores estadounidenses, quienes advierten que China podría utilizar los intereses comerciales de Musk para influir en las políticas de Estados Unidos. Estos eventos ilustran cómo las dinámicas políticas y económicas actuales están configurando un nuevo orden mundial con implicaciones significativas para el futuro de nuestras sociedades. Para conversar sobre estos temas nos acompaña el analista Alfredo de la Cruz, especialista en seguridad nacional y relaciones internacionales. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí en tu espacio. Nuestro espacio. Nuestro espacio, porque desde que ya yo había entrevistado a Alfredo en cuestiones de seguridad, pero después que supe tu afición por estos temas de política exterior, geopolítica y todas estas intríngulis, que yo creo que son los temas en este momento más importantes, porque es que nos dan una visión de lo que está pasando en el mundo y cómo en esta isla del Caribe se reflejan cada uno de esos pasos que se dan en China, en Rusia, en Ucrania. Todo está interconectado y más ahora cuando, como decimos, la tecnología nos ha acercado a todos. Qué importante que los que nos ven puedan entender cómo vivimos interconectados y que tengan un pensamiento crítico principalmente. Nos vamos a lo que está pasando en el mundo hoy. Son tantas cosas. Yo he tratado de hacer un esbozo, Alfredo. De hecho, yo creo que deberíamos de empezar con que la guerra de Ucrania tiene ya 3 años y parece que se acerca a una finalización muy distinta a la que al final que hablábamos hace 1 año, hace 6 meses, cuando lo que quería Europa era que Putin se rindiera, emigrara de los territorios conquistados por él y Zelensky tuviera una victoria. Ahora Donald Trump lo que ha hecho inclusive es llamar de una manera despectiva a Zelensky y el mundo se asombra de este giro que ha tomado esta relación entre Estados Unidos y Rusia, donde Putin se ve, donde Donald Trump se acerca a Putin. ¿Cuál es tu visión respecto primero a esta parte que tenemos 3 años hablando de esta guerra y de los horrores que se han cometido? Creo que son más de 20.000 muertos de Ucrania. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves esta lectura, Alfredo? Sí, bueno, Mónica, primero gracias por la invitación y segundo decirte que esa pregunta que tú esbozas es bastante compleja, tiene mucha arista, daría para varias tesis doctorales. Contextualizándonos, sabemos que el 24 de febrero del año 2022, Europa y el mundo fue sacudido con la invasión de los ejércitos de Rusia a su vecina Ucrania.
Pero aquí empezaron las sorpresas porque desde el Kremlin pensaban que era un conflicto que tendría una vida corta, es decir, que en 2 o 3 semanas Kiev capitularía y bueno, el ejército de Moscú se levantaría victorioso, se alzaría victorioso. Sin embargo, no fue así, puesto que sabemos hoy que a poco más de un mes del conflicto, en marzo, pues por mediación de Turquía, se tuvo un documento para un alto al fuego y en manera general un acuerdo de paz. Y sabemos hoy que tanto Reino Unido como Estados Unidos presionaron para que Ucrania no firmara el acuerdo y empezó a recibir ayuda en asesoría militar, armas y la presión internacional con las sanciones y todo esto para que la guerra prosiguiera y Ucrania no llegara a un acuerdo de paz ni mucho menos se rindiera. Y esto hizo que la guerra se prolongara. Una guerra que empezó ganando Rusia con la ayuda internacional, con la ayuda occidental, pues Ucrania se fue colocando adelante y ya para el 2023 parecería ser que los ejércitos de Moscú estaban en aprieto. Sin embargo, 2023, 2024, las discusiones en el Senado de Estados Unidos por la financiación, por el financiamiento a la guerra, empezó a enfrentar tropiezos. Y esto pues permitió que las fuerzas de Moscú, la fuerza de Vladimir Putin, se reforzaran y cambiaran la estrategia y empezaran a darle duros golpes a Ucrania, hasta el punto que a final del 2024 y ahora a principios del 2025, realmente la contraofensiva ucraniana no dio los objetivos esperados y Putin está ganando la guerra. Si tú recuerdas, en uno de los programas que hicimos aquí siempre hablamos de que esa era una guerra muy compleja porque, en primer lugar, Occidente no podía permitir que Rusia ganara, pero tampoco Rusia se podía dar el lujo de perderla. Y dado que en términos militares Rusia es la segunda superpotencia a nivel global y en términos nucleares la primera, esto era un asunto un tanto complejo. Bueno, con el cambio de administración en Estados Unidos, todo esto se aceleró favorable a Rusia, puesto que una de las promesas de campaña que llevó a Trump al poder fue terminar con la guerra en 24 horas. Sin embargo, en esa estrategia, Trump y sus asesores dejaban de ver el interés de Estados Unidos, que fue quien en realidad hizo a Zelensky, a Ucrania, meterse a la guerra. La administración Biden, la administración demócrata. Y hoy vemos, para sorpresa del mundo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Zelensky es un dictador, que la guerra ha sido por culpa de él, y eso está lejos de la verdad. Si bien Zelensky tuvo algunos fallos, porque sabía que de alguna manera en estos pleitos de superpotencia, siendo Ucrania el teatro de operaciones, iba a terminar muy mal. Y mientras más se alargara la guerra, más daño para Ucrania, porque corría el riesgo de destruir toda su infraestructura, lo que estamos viendo hoy. Pero en ese camino, con el acercamiento de Trump, con una llamada a Vladimir Putin, sus declaraciones favorables y de admiración hacia Putin, la reunión que sostuvieron funcionarios de alto nivel, tanto de Rusia como de Estados Unidos, dirigida por sus dos cancilleres, Sergei Lavrov de Rusia, de la Federación Rusia, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pues sembraron como el hito de este nuevo cambio que llenó de preocupación a Europa, porque empezaron a discutir sin tomar en cuenta a Europa y sin tomar en cuenta a Ucrania, que son los actores principales. Ucrania porque allí está el conflicto y Zelensky es el presidente, que tiene un 52% de aprobación según las encuestas, va de un 52 a un 58, por tanto no es un dictador, o sea, llegó con unas elecciones. Sí. Europa porque tampoco, siendo que la región en que está, tampoco fue invitada, y esto de alguna manera
mostró al mundo que Europa ha perdido relevancia y se va saliendo de la ecuación de poder, en el sentido de que todos sabemos que ya el mundo no es eurocéntrico. La dinámica de poder y económica ha cambiado hacia el Indo-Pacífico. Y parecería ser, en el fondo, Mónica, que aunque la estrategia de Trump no es mala en el fondo, pero de forma afecta a sus aliados tradicionales, que es la Unión Europea. ¿Por qué digo que no es mala en el fondo? Porque todos sabemos que hace más de 15 años Estados Unidos manifestó su interés en trasladar su accionar al Indo-Pacífico. De hecho, antes se hablaba de la región del Pacífico y en un aspecto estratégico se cambió el nombre a Indo-Pacífico porque abarca más a los aliados de Estados Unidos de aquella zona, pero ese traslado era precisamente para contener a China en su región por el ascenso que estaba teniendo China. Entonces, eso con Trump, la administración Biden aceleró ese proceso de acercamiento entre China y Rusia. Las sanciones ayudaron a eso. Las sanciones al final han perjudicado de alguna manera más a Occidente de manera efectiva que a la propia Rusia, por lo que hicieron fue lanzar a Rusia a los pies económicos de China. Entonces, si vemos a ese gran geopolitólogo, Henry Kissinger, que siempre aconsejó que había que tener a Moscú más cerca de Washington y apartado de Beijing, y a Beijing apartado de Moscú y más cerca de Washington, pues haciendo óbice a esa advertencia de esa recomendación de Kissinger, pues este conflicto arrojó a Putin a los pies de China. Y entonces estos dos países juntos, China y Rusia, es la única alianza en la tierra que puede hacer temblar y desaparecer, terminar la hegemonía de Estados Unidos. Pues esto ha llevado a Trump, a sus asesores, a buscar la manera de distanciar a Putin de Xi Jinping. ¿Y cuál es la forma? Bueno, concediéndole sus demandas. Desde un principio, Putin habló de que Ucrania no podía pertenecer a la OTAN y que no aceptaría armas allí. Pero, aunque de eso podríamos ver que hay un trasfondo mayor, puesto que las fronteras que tiene Ucrania hoy son las fronteras que tuvo dentro de la Unión Soviética y son las fronteras que tuvo después de desmantelarse la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando se reúnen el presidente entonces de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, el presidente de Bielorrusia y el presidente de Ucrania, y para romper la Unión Soviética, su acuerdo dio por terminado la Unión Soviética, el presidente entonces de Ucrania se encargó de que en ese documento figurara que los límites de Ucrania era lo que tenía dentro de la Unión Soviética, tomando en consideración que Nikita Khrushchev había cedido Crimea por allá por el 54 a Ucrania, siendo que Khrushchev era de origen ucraniano. Para algunos expertos dicen que esto fue producto de los acuerdos que llegó Khrushchev para la desaparición de Stalin, llegar a la más alta posición en el Soviet Supremo. Pero bien, eso lo traigo en colación porque desde el principio Vladimir Putin planteaba que Ucrania no existía. Entonces, cuando se forma el acuerdo de Budapest, que es el acuerdo con los cuales las armas nucleares de Bielorrusia, de Kazajstán y de Ucrania son entregadas a Rusia y se reconoce a Rusia como heredera de la Unión Soviética, de los compromisos y deberes en la esfera internacional de la Unión Soviética, pues en ese documento el presidente de entonces, Kuzma, se encarga de que en ese documento figure que los límites de Ucrania son los mismos que existían en la época de la Unión Soviética. Y si bien Putin y Rusia siempre han esgrimido los títulos de propiedad que tiene Rusia desde la época en que Catalina la Grande, de la mano de su príncipe Potenkin, arrancó esos territorios a los canatos turcomanos que habitaban la
Crimea y esa parte este de la región de Ucrania, si bien existen esos pergaminos antiguos, pero lo más reciente, que son lo del desmembramiento de la Unión Soviética y lo del el acuerdo de Budapest, ratifican esos límites para Ucrania. Entonces, desde ese punto de vista, sería un poco dudoso el reclamo que hacía Vladimir Putin. Obviamente, también Putin planteó un reclamo de que los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría, en su momento, los presidentes acordaron, tanto Reino Unido y Estados Unidos, llegaron al acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir a la antigua esfera soviética. Sin embargo, en un momento de debilidad de Rusia, todo esto se violó y rápidamente la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, una organización defensiva que fue creada en época de Guerra Fría para hacer frente al Pacto de Varsovia, que eran los países socialistas. Si ya la Unión Soviética no existía, y eso es una lógica, pues entonces se supone que la OTAN como institución defensiva no tendría razón de ser. Sí. Fíjate que la relación que había entre Putin y esa gente era tan buena que Putin vacacionaba en Colorado, en Estados Unidos, junto con George Bush y esa gente. De hecho, cuando George Bush empieza su guerra contra el terrorismo, Putin le presta las bases de Rusia para que puedan bombardear el Estado Islámico y pueda hacer todas estas operaciones de la guerra. O sea, el tipo de relación que había entre ellos. Incluso Putin solicitó su adhesión a la OTAN y todo era color de rosa. Sí. Entonces, parte de lo que Putin reclama hoy es que esos acuerdos, si bien no estaban escritos, pero existían, no se respetaron y entonces la OTAN ha intentado cercar a Rusia. Y él plantea que esas repúblicas que eran parte de la Unión Soviética son la esfera de influencia natural de Rusia y Rusia no va a permitir que entren a la Unión Europea y mucho menos a la OTAN. Cosa que tiene porque otros países que eran de la esfera de influencia soviética ingresaron a la Unión Europea y hoy están también en la OTAN, sí, y nada ha sucedido. En fin, todo esto son los antecedentes que nos llevan a lo que existe hoy. Entonces, dado que la situación de Estados Unidos hoy es otra en el escenario mundial y tenemos la administración Trump en Estados Unidos, pues Trump de alguna manera ha acelerado desenlaces, ha mostrado públicamente a Europa y al mundo que Europa es irrelevante y lo saca de la ecuación, pero también saca a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, cierto o falso, pero lo saca. Entonces, lo que vemos es que le está concediendo sus demandas a Putin y esto tiene muchas repercusiones para el mundo. ¿Por qué? Porque para muchos analistas no hay nada entonces que impida que una vez se alcance un alto al fuego bajo estas condiciones, reconociendo las demandas de Rusia, entregándole Crimea y todo el este del Donbass, que cuando pasado unos años que el ejército de Rusia se recomponga, claro, no invadan algunas de las repúblicas bálticas que hacen fronteras o otros de esos países nórdicos, sabiendo la relación histórica que existe tan contradictoria entre estos pueblos. Y en ese meollo es que estamos en este momento y es lo que tiene al mundo realmente preocupado. O sea que no solamente va este problema, esta relación de Putin con lo que Trump está negociando directamente con Ucrania, sino que se puede repetir en cualquier otro de los países que eran de la esfera soviética. O sea que fíjense la magnitud de este problema. Y sin que Europa tenga no se le haya consultado ni nada. ¿Hasta qué punto Europa está perdiendo poder? ¿Hasta qué punto esas relaciones que existían también entre Rusia y, por ejemplo, Alemania, que estaban muy relacionadas comercialmente? De hecho, los gasoductos, tanto el Nord Stream 1 como el 2, que nunca se puso en funcionamiento, le salía mucho más barato el gas, era algo directo, un suministro directo. ¿Hasta qué punto se supone que los países iban a poder negociar
de una manera ya sin que tuvieran estas cuestiones políticas de antes la Guerra Fría y todo esto. Se supone que esto iba aflojando. Sin embargo, todo se ha vuelto a caldear. Pero hasta qué punto Trump con esta negociación va a poder tener a Putin de su lado cuando realmente sabemos que los intereses de Putin son tan fuertes que puede volver a pasar perfectamente esto que tú avisoras, de que él invada cualquier otra de los países de su órbita. ¿Hasta qué punto estas naciones como Rusia y China van a ser aliados de Occidente, que es lo que prefiere, bueno, en este caso Putin, no China, sino tú has explicado muy claramente que lo que se quiere es que ellos dos no formen un frente contra Occidente, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto puede ser confiable y no siempre penderá la amenaza desde este punto de vista y hasta qué punto ha perdido realmente Europa poder? Porque si bien es cierto que ya el mundo no es eurocéntrico, como tú bien señalas, y que la región Indo-Pacífico, también con la India, que también es una gran potencia por su densidad de población, ya el país más poblado del mundo y por ende con más consumidores del mundo, hay que tomarlo en cuenta también, pero ¿hasta qué punto esta reconstrucción se ve? ¿Y hasta qué punto Estados Unidos puede seguir teniendo los hilos en la mano? Bueno, mira, realmente esto es muy complejo. Y como dice nuestro amigo Pellegrín, parecería ser que volvemos a aquellos tiempos anterior a la existencia de las Naciones Unidas, donde era la época de los repartos, la época de la conferencia, en que los grandes líderes se unían de las potencias hegemónicas y se ponían de acuerdo repartiéndose áreas de influencia. En el caso de Europa, el asunto es tan patético porque con esta guerra en Ucrania, de pronto tú visualizas dos ganadores, China y Estados Unidos. Cuando empieza la guerra en Ucrania, los productores de petróleo en la cuenca del Pérnico, en Estados Unidos, estaban todos quebrados. Estas son las personas que producen, los productores que producen petróleo a base de esquisto, que es una técnica nueva, la técnica de fractura hidráulica, el fracking. La producción de petróleo bajo esta técnica es muy costosa, es más costosa que la convencional, porque, por ejemplo, tú en un país como Irak, o Irak, por ejemplo, producir un barril de petróleo te cuesta menos de $9. Con la técnica del fracking, producir un barril de petróleo te sale por encima de $45. Ok, la técnica se ha perfeccionado y hoy es un poco más barato, pero sigue siendo más costosa. Eso hacía que con un petróleo muy bajo no hubiese mercado para esta producción de la cuenca del Pérmico. Entonces, esos productores debían al sistema financiero estadounidense más de $300 mil millones. Había un riesgo de que hubiera una corrida bancaria muy similar a la del 2008 con la crisis de los subprime en el sector inmobiliario. Y eso era una amenaza pendular que estaba en la economía estadounidense. Entonces, con la guerra en Ucrania, Estados Unidos forzó para desencadenar a Europa y principalmente a Alemania como economía locomotora de Europa de la dependencia energética de Rusia. Porque Estados Unidos lo forzó. Sí, y lo voy a explicar. Porque el auge de la economía alemana se basaba en el suministro de petróleo y gas barato ruso. Claro. Un petróleo y unos energéticos que le permitían a Alemania competir a nivel global, y estamos hablando de que Alemania era uno de los 4 principales exportadores del mundo. De hecho, el milagro económico de Alemania estaba porque su economía estaba basada en la exportación. Y mientras Angela Merkel cerró todas las explotaciones nucleares. Ese otro tema. Ese otro tema. Que también dio paso a que se dependiera mucho más de Rusia. Porque a Angela Merkel va a haber que volverla a evaluar a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces, al desencadenar a Europa y principalmente a Alemania de ese petróleo barato ruso,
los forzaron a buscar energéticos en el mercado internacional, a tener que construir nuevas infraestructuras, a buscar gas en Qatar, en Japón y en el mismo Estados Unidos. Entonces Estados Unidos encontró un mercado virgen para colocar los almacenes estaban llenos, no habían de colocarlo. Entonces todo ese petróleo y todo ese gas que había en Texas, allá en toda la cuenca del Pérmico, empezaron a exportarlo a Europa, un gas y un petróleo que salen más caro. ¿Por qué? Porque el petróleo de Rusia llegaba por gasoductos, mientras que el de Estados Unidos hay que llevarlo en barco, estos grandes barcos petroleros, hay que hacer regasificadoras. Exacto, eso es complicadísimo. Entonces ha hecho que Alemania y toda Europa salga de competitividad en el mercado internacional del comercio. Entonces esto ha hecho que Europa pierda relevancia y esto ha llevado al que el Producto Interno Bruto de Alemania haya caído, el decrecimiento económico, todo esto. Pero después de la guerra de Ucrania. Precisamente. Pero ¿por qué tú dices que Estados Unidos lo empujó a Alemania a depender de Rusia? No. Todo lo contrario. Rompió la dependencia. La dependencia que había de Rusia. Claro. Se justificó en su momento desde el punto de vista de la seguridad nacional. Sí. Pero realmente ahora es que ellos están débiles. Porque si bien en teoría no dependen de los flujos energéticos de Rusia, ahora lo compran más caro, porque claro, ¿qué es lo que ha hecho India? Claro. India, con la flota fantasma rusa, lo que hace es que le compre el petróleo con descuento a Rusia, lo procesan y se lo vende refinado a Europa. Entonces están comprando el mismo petróleo, los mismos energéticos que compraban barato antes, lo están comprando ahora más caro, y eso ha sacado a Europa de competitividad. Y Alemania, que era la locomotora económica de Europa, está teniendo graves problemas económicos, y lo vemos ahora donde cae el partido de la coalición de gobierno con Olaf Scholz a la cabeza, y viene ahora en las elecciones, gana el partido de Friedrich Merz, que si bien hay una diferencia en los sistemas, mientras que aquí las alianzas se hacen en la oposición para ir a las elecciones y ganar, en esos sistemas parlamentarios se va a elecciones y las alianzas se hacen después que tú participas en las elecciones para formar gobierno y gobernar. Igual que en España. Sí, entonces, en esos sistemas parlamentarios. Sí. Entonces ahora el detalle está en que Merz tiene que formar gobierno y él dice que hay que reencauzar otra vez a Alemania para que recupere la senda del crecimiento, y es un problema porque si bien él es anti-Rusia y todo, pero es respondón. A Trump no le iría tan cómodo un gobierno encabezado por él. Entonces habría que ver qué viene ahora. Si sigue la decadencia de Europa o si Europa se renueva y puede ser otra vez catalogado como un actor internacional importante. Porque es que Europa muchos lo catalogan como un gigante de pies de barro. Porque si bien ha tenido un poder económico, en el plano de vista militar depende enteramente de Estados Unidos. Porque la OTAN, la gente dice la OTAN, pero la OTAN es Estados Unidos, Estados Unidos que controla la OTAN. Y Trump no está muy por darle fondos a la OTAN. Sí, el presupuesto la mayor parte lo cubre Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene cerca de 100,000 y pico de efectivos militares repartidos en Europa. Y una Europa envejecida, sí, porque no crece la población. Sí, entonces uno lo que ve con esto también, como si con estas decisiones Trump estuviera retrotrayendo toda esa hegemonía estadounidense, toda esa influencia, porque hay que tener algo en cuenta. Lo que le dio importancia y ayudó a elevar a Estados Unidos a superpotencia, ese sistema de construcción de alianza que hoy Donald Trump está amenazando y está hiriendo de muerte. Entonces, uno no se imagina, o sí puede imaginar cómo sería el futuro de un mundo donde Putin y Estados Unidos sean aliados, Europa se vaya a un tercer lugar. Es un tanto traumático. Ahora, ¿qué sí nosotros podemos ver en América Latina de esto? Bueno, por primera vez en más de 100 años, un secretario de Estado, que es el tercer hombre en importancia del gobierno de Estados Unidos después del presidente, el vicepresidente, inicia su primera gira por Latinoamérica y específicamente en Centroamérica y el Caribe, dándole una importancia estratégica tremenda, lo que muestra que de alguna manera en Washington están preocupados por la entrada vigorosa que ha hecho tanto China como Rusia en Latinoamérica, sí. Y siendo que esto es parte estratégica de su esfera de influencia, entonces están mandando la señal de que necesitan fortalecer la zona.
Entonces, es una gran oportunidad para nosotros como Latinoamérica. Es una importancia capital para nosotros como Estado. Pero esas ventajas que podían desprenderse de esto no se van a dar de manera simple, como que 2 por 2 son 4. Para eso debemos de agarrarnos del proyecto de desarrollo nacional sin colores políticos, donde toda la fuerza viva de la nación se alineen en una dirección por el interés nacional, por los objetivos nacionales. Pero esto nos lleva a un problema más grande en Latinoamérica, la desunión que muestra Latinoamérica como región. Una región que tiene la misma cultura, que tiene la misma creencia, el mismo idioma. Casi la misma religión. Sí, entonces esa desunión, esa fragmentación que hay en Latinoamérica hace que sea difícil sacar beneficios tangibles para la región de esta administración, tomando en consideración que son solo 4 años y ya Trump lleva más de un mes en el poder. 4 años pasan volando y si no somos capaces de levantar un proyecto estratégico latinoamericanista, van a pasar 4 años sin éxito. Y si nosotros, ante esa falencia del subcontinente, no somos capaces, nosotros los dominicanos, de orquestar un proyecto de desarrollo nacional donde gobierno y oposición y todas las fuerzas viva la nación, organizaciones profesionales, sindicales, sean capaces de empujar en la misma dirección, pues, Mónica, pasarán 4 años y no lograremos traer beneficios tangibles, sobre todo tomando en consideración que el tablero estratégico nosotros entramos ahora con fuerza, dado el descubrimiento de las tierras raras en el sur, en Pedernales, con una concentración, me decía el geólogo Siri de León, mientras tú te encuentras que en China y otras regiones, China tiene la mayor reserva probada, tú tienes una reserva de 44 millones de toneladas de tierras raras y tú encuentras una presencia de 400 partes por tonelada. Aquí en República Dominicana, en la región de Pedernales, tú te encuentras con 1.500, 1.600 y 1.700 partes, la concentración, 1.700 ¿Y cuántas partes toneladas por tonelada. tenemos? ¿Ya eso se sabe? En la bruta son 100 toneladas, 100 millones de toneladas. 100 millones de toneladas. Y esas son las brutas. Ahora con los estudios que deberían de estar listos en 3 o 4 meses, ponle 5, ya podían estar calibradas las reservas netas. Esto es grandioso, porque esto significa que nosotros podíamos tener ahí más cerca de $1 billón. Señores, la tierra rara es todo lo que más se usa para todos estos dispositivos de computadora. Bueno, el sistema de guiado de los misiles y de las bombas inteligentes está hecho con esos minerales, pero sobre todo pantalla de televisores, esos aerogeneradores de electricidad, los imanes son con ese mineral. Muchísimas aplicaciones hoy en los mismos chips de computadora. Y ya se está trabajando en esto. Están hechos con eso. Eso es muy importante para la industria hoy tecnológica. Por tanto, esos descubrimientos colocan a la República Dominicana en el tablero estratégico de las grandes potencias. Pero nosotros para ello y para poder desenvolvernos con éxito para el país y para el interés nacional, necesitamos estar todo y construir un proyecto de desarrollo nacional que cubra todo y que esté toda la fuerza viva. Porque, Mónica, tú no amas lo que tú no conoces. Claro. Y para que el pueblo se una en una sola voz a este proyecto, es necesario que participen las principales fuerzas vivas de la nación para que podamos orquestar un proyecto de 30 o 40 años, un proyecto de desarrollo nacional que permita sacar a la República Dominicana de la pobreza, que nos eleve por los umbrales del desarrollo. Pero para eso hay puntos que son importantes tratar, como la educación, la penetración de la tecnología, la brecha digital, reducirla. Son tantas cosas. Fíjate cómo hablando de geopolítica y hablando de Europa, la guerra en Ucrania, caemos en el la patio, importancia de en la las educación. implicaciones que todo esto tiene y sobre todo que la educación es la mayor herramienta para jalonar el desarrollo de una nación. Conversamos con el especialista Alfredo de la Cruz sobre geopolítica y las implicaciones de lo que está pasando en el mundo, en el país y en la región. Decía Alfredo que nosotros debemos estar preparados para tener un proyecto de país y responder a esas exigencias y esas demandas que tiene el mundo. Y realmente con nuestra posición en el corazón de América y todo lo que ha pasado después de la pandemia,
con las cadenas de suministro, sería un buen momento para que nosotros fuéramos esa palabrita que tanto gusta en este momento, el hub del Caribe. Sin embargo, estamos preparados y Alfredo tocaba no solamente en el país, sino la región. La región para tener un frente con qué negociar, con qué trabajar juntos e irnos a las mesas para hablar con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China. El proyecto de Unión Europea tomó muchos años y yo podría decir, tú me corregirás, que eran países con un PIB más parecido. Claro que tenían culturas muchos diferentes, idiomas diferentes, que no es el caso de América Latina, que excepto Brasil, todos hablamos español, tenemos una cultura muy parecida. Bueno, también en el Caribe hay algunos las islas, también hay que hablan inglés y francés. Nosotros siempre, la República Dominicana, se ha volcado más a pensar de que somos más parecidos a Centroamérica que a las islas, precisamente por el idioma e incluso la religión y algún tipo de cultura. ¿Qué puede sacar la región y el país de bueno en este momento histórico que vivimos? Que comencé en la introducción hablando que pudiera ser un nuevo punto de quiebre en lo que es la historia de la modernidad. Bueno, mira, es una pregunta interesante, Mónica. Realmente es cierto, nosotros como región Latinoamérica tenemos más cosas que nos unen que las que deberían de desunirnos. Y el proyecto de la Unión Europea, el proyecto comunitario, tenía mucho más escollos que una posible unidad latinoamericana. Pero tenía países que habían sido potencia, con un interés nacional, un nacionalismo fuerte, idiomas totalmente diferentes. Sin embargo, aunque tomó muchas décadas, sí pudieron orquestar un proyecto comunitario y hoy formaron un proyecto de 28 países. Tras la salida del Reino Unido quedó en 27. Sin embargo, hoy Reino Unido no está mejor que cuando estaba en la Unión Europea. No, para nada. Y se dijo, Y hoy la población quisiera regresar a la Unión Europea. En el caso de nosotros, en República Dominicana se pone de manifiesto todo esto que nos aleja. Nosotros tenemos relaciones con los países de Centroamérica y de Sudamérica y con México, más que con las islas que conforman este espacio geográfico que habitamos. Sí. Tenemos más relaciones con esos países que están lejos, incluso más que con los países del Caribe. Fíjate que en el CARICOM nunca nos hemos llevado muy bien. No, nunca hemos podido ser parte del CARICOM. Obviamente eso se explica en las diferencias que Haití tiene con nosotros, que sí, fue que impidió nuestra unión a ese espacio. Dado que nuestra economía es más grande que la de los países del CARICOM, no tienen miedo económico y sobre todo la situación que utilizó Haití para impedir que nosotros nos adhiriéramos a ese bloque. Entonces, esa desunión que tenemos nosotros, esa fragmentación que podíamos enmarcarla por allá, por la época de la colonia, cuando se crea la leyenda negra a raíz de Reino Unido, el Reino de Holanda, el Reino de Francia. Porque España era la potencia más rica y que con todos los territorios que tenía ese continente, no había forma, era inexpugnable. Pues la manera más simple, más fácil y más expedita para hacerla vulnerable era creando estos movimientos de emancipación dentro de su territorio. Y si bien en un principio los que iniciaron las guerras libertarias, no buscaban en sí formar países aparte, sino que se respetaran sus intereses y mantenerse dentro del mismo reino de España, pues estos países que mencioné previamente, estas potencias europeas, Reino Unido, Francia y Holanda, incubaron el germen de la independencia y la inconformidad, creando relatos de insignificancia ante la historia, de la ignorancia española, de que era el país más pobre de Europa, de que su colonización había sido criminal. Todas las colonizaciones han sido terribles, pero hay una diferencia entre la colonización española, entre la colonización holandesa, la colonización británica y la colonización francesa.
Fíjense que la colonización española se declaró a los aborígenes como súbditos del imperio español, como ciudadanos de igual a igual. Que eso no se manifestara en la práctica, son otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. No se manifestara del todo, porque también hay que decir que en nuestra isla, si bien es cierto que al principio hubo pues, maltrato con los indígenas y todo esto, pero quizás porque cayó en el periodo de la España boba, de que había mucha pobreza, amos y esclavos comían en la misma mesa. Y también otro ejemplo de las colonizaciones es Haití y República Dominicana. Cuando Francia toma Haití, fue un reino que la esclavitud, precisamente por eso ellos querían tomar esta parte para abolir la esclavitud en toda la isla, pero los esclavos de Francia y los de Estados Unidos fueron mucho más maltratados que los de la República, lo que es hoy República Dominicana. Es un hecho que aquí no se discute mucho, porque hasta en eso tenemos falencias. Acuérdate que los españoles dejaron iglesias, dejaron hospitales, dejaron universidades, no dejaron. Sí, ahí voy. Ese es un hecho que aquí se desconoce porque muchos lo desconocen, pero la esclavitud, toda la esclavitud es terrible y es una vergüenza para la humanidad, pero hay diferencias significativas en el modelo de esclavitud que hubo, en el modelo de explotación que hubo en la parte española de la isla de Santo Domingo y el modelo de explotación que hubo en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. En el modelo de explotación de este lado fue más ligero en el sentido de que al final muchos de estos explotados eran considerados como parte de la familia y de hecho se establecieron universidades, habían facilidades, cosa que nunca ocurrió en las otras colonias. En el caso de Haití, la explotación fue visceral. Brutal. Se estableció hasta algo que hablábamos fuera del aire, tú y yo, antes de la existencia, del establecimiento de la colonia de Santo Domingo, Saint-Domingue, la colonia francesa en el oeste de la isla de Santo Domingo, la esclavitud fue siempre vista simplemente como botín de guerra. En Europa, en Asia, en África, los ejércitos peleaban, combatían, y si tú me ganabas, yo sabía que mis soldados y mi pueblo iban a ser esclavos tuyos. Eso era normal. Ahora, cuando se establece la colonia francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, fue llamada Saint-Domingue, pues Francia estableció lo que se conoció como el Código Negro, el Código Noir. Este código lo cambió todo, porque a través de este código se trataba de desgarrarle el arma al esclavo negro, de que se creyera que era una cosa, la cosificación del individuo, es decir, tú eras esclavo porque eras negro, tú eras poco menos que una mula valía más que tú eras una cosa, tú no tenías alma, tú no eras una persona. Se trató de denigrar al ser humano a condiciones abyectas, y eso tiene una explicación. Que no llegó a ese punto con la esclavitud española. No. En Haití ellos llegaron a esa situación porque estábamos hablando que llegaron a tener allí más de 800,000 esclavos africanos y estamos hablando de menos de 20,000 franceses. Wow. Eso era imposible desde el punto de vista militar. Que se mezclaron muy poco, dicho sea de paso. Era muy difícil tú mantener un control ahí. Tenía que denigrar al ser humano a las condiciones más abyectas para que esa persona no tuviera voluntad de nada, solo que de morir, para descansar. Un esclavo allí tenía una vida útil de menos de 30 años, 26, por los trabajos forzados a que eran sometidos. No es que aquí fuera un dechado de virtud, pero el sistema de explotación que había aquí era más llevadero que el de aquel lado, por eso la vida del esclavo de este lado era más larga. Quiero que quede claro para nuestro amigo televidente, yo no estoy defendiendo ninguno de esos modelos de esclavitud, porque la esclavitud en todas sus expresiones es una vergüenza para la humanidad, sino que estamos poniendo en el contexto histórico los dos sistemas de explotación que habían a ambos lados, donde de alguna manera el de este lado era un poco más amigable con el ser humano. En ese sentido, entonces, es que vemos esas diferencias terribles que habían en los dos sistemas. Entonces, la leyenda negra trató de hacer ver todo lo negativo para el imperio español, para España, y que todo lo otro era un dechado de virtud, Holanda,
Reino Unido y Francia. De hecho, todavía se habla que Estados Unidos adelantó más porque la colonización inglesa fue mejor. Y eso no es verdad, porque ese éxito, esa economía de Estados Unidos está fundamentada precisamente en toda esa población negra esclava en el sur. De hecho, muchos héroes estadounidenses son de origen haitiano, porque Haití ayudó a Estados Unidos en su guerra de independencia. Bueno, el hecho que ellos pelearon en la guerra de independencia, incluso tenemos los ejemplos de la colonización de Holanda en África, pero ahí están los ejemplos del sadismo que hubo, el rey Leopoldo, todo el Congo, toda esa desgracia que hubo en esa zona. Si bien es cierto que fue una reacción de las otras potencias europeas, porque España se adueñó de esta parte del mundo, España y Portugal, que de hecho el rey Fernando era un rey de Francia, dijo que donde estaba escrito en el testamento de Adán que esta parte pertenecía a España y a Portugal, pero eso no quita que fueron colonizaciones mucho más sangrientas. Sí, no, y sobre todo que España, envueltas en guerras europeas, en alianza que hizo con los austrohúngaros, España se descuidó mucho en sus colonias de América. Sí. Y la descuidó y la maltrató. Y eso fue el caldo de cultivo para que esas potencias europeas entraran y vulneraran. ¿Qué fue lo que pasó aquí con las devastaciones de Osorio? Exactamente. Pero vámonos, en el poco tiempo que nos queda, vámonos más a lo actual. Tú hablas de una división en América Latina, hablas de una división en nuestro país. ¿Tú crees que ha habido impulsado, bueno, ya lo has dicho, que ha habido impulsado por potencias extranjeras, vamos a decir, influencia para que nos mantengamos divididos y eso no nos dé el fruto de que podamos sentarnos en una mesa de negociación cohesionada, tanto como país y como región? Bueno, te voy a poner en contexto para que tengas tú misma tu respuesta. Latinoamérica es uno de los continentes más ricos del mundo. Uno de los más ricos, sin embargo es el más desigual. A algo obedece. ¿Tú te imaginas una nación que se llamase América o Gran Colombia o como tú quieras, con un Producto Interno Bruto igual al de Estados Unidos, con todos los recursos? Aquí hay de todo, aquí hay todos los tipos de minerales, aquí hay todos los tipos de recursos, aquí tenemos todos los tipos de expertos, o sea, un continente unido en un país con los mismos orígenes étnicos, la misma cultura, la misma creencia. Eso es un poder terrible. Cuando Simón Bolívar crea la Gran Colombia, Estados Unidos tenía miedo. Tenía miedo porque el Producto Interno Bruto era igual o superior al de Estados Unidos. La potencialidad que se le daba a la Gran Colombia era para ser una gran potencia mundial. Sin embargo, producto de las luchas intestinas, las diferencias entre Simón Bolívar y Santander en la visión de cómo ver el futuro de la Gran Colombia hicieron que colapsara. Mientras que Bolívar tenía una idea centralista, Santander era más federalista y partidario de la democracia. Más democrático. Sí, era un tipo completamente democrático. Bueno, eso se ha olvidado en Latinoamérica, pero en Colombia es muy vigente. Están los santanderistas, que siempre llevan un pensamiento liberal más democrático. Entonces, ahí empezó la implosión de la Gran Colombia, pues en las visiones distintas de sus fundadores, tanto de Simón Bolívar como de Santander. Y eso es algo que deberían de estudiar, de darlo, enseñarlo en las aulas nuestras, sí, para que conozcamos los orígenes nuestros, lo que nos ha llevado a ser desunidos hoy, lo que ha llevado al colapso a los proyectos que pudieran haber hecho a Latinoamérica ser una potencia global y regir muchos de los destinos del mundo. Sin embargo, gran parte de los destinos del mundo. Sin embargo, esa desunión histórica, ese desconocimiento, tú sabes que para nosotros conocer nuestros orígenes, conocer la historia, tenemos que hacerlo por nosotros mismos, sí, propios,
porque no hay proyectos en nuestros países que te hablen de tus orígenes, que te muestren lo que pasó. Por eso me gusta hacer este ocurrió en el tipo de pasado. programas, para que la gente entienda y a partir de lo que decimos aquí, pues escudriñe un poquito más. Sí, que la gente investigue, no solo se ve lo que decimos, sino que investigue sobre lo que decimos. Exactamente. Vámonos a un poco más todavía, más cercano. Esa visita de Marco Rubio al país, nos quedan 2 minutos. ¿Qué puede significar para nosotros en un país como la República Dominicana, donde hace años no teníamos ni siquiera un embajador de los Estados Unidos? Bueno, como dijimos previamente en el otro bloque, esta visita de Marco Rubio es muy significativa y muy importante para la República Dominicana y plantea muchas oportunidades, oportunidades que no tuvimos con la pasada administración demócrata, donde el mismo Marco Rubio, siendo senador y miembro de una comisión, de un comité importante del Senado, habló de la amenaza de la administración demócrata de que la República Dominicana aceptara a 3.5 millones de ciudadanos haitianos, algo que no lo resistíamos. Entonces él mismo aquí habló en el Palacio Nacional de que él seguía igual defendiendo el interés nacional, porque él, si lo hizo como senador, ahora como secretario de Estado, y que él creía que el gobierno de Estados Unidos también pensaba igual que él, es una oportunidad tremenda para que en pos del interés nacional y los objetivos nacionales, nuestras fuerzas vivas se unan al lado del gobierno nacional y podamos orquestar un proyecto de desarrollo nacional para sacar a este país del atraso en los próximos 30 o 40 años. Pero para que eso sea así, tenemos que unirnos, porque esta administración republicana tiene 4 años. No sabemos qué va a pasar después de estos 4 años, pero para aprovechar estos 4 años tenemos que organizar un proyecto de desarrollo nacional donde estemos todos unidos. Hay un pacto nacional que firmaron las fuerzas políticas del país, que lo que habría, supongo yo, para más fácil es que revisar el nivel de cumplimiento de ese pacto que formaron las fuerzas políticas y esos puntos que no se han cumplido, revisar por qué no se ha cumplido y si hay que modificarlo, modificarlo. Pero yo pienso que sería un interesante punto de partida para conseguir los objetivos nacionales. Lo veo muy bien. 30 segundos. En Europa, ¿tú crees que adelantarán las derechas o las izquierdas ahora con este nuevo gobierno que se avecina de Alemania? Bueno, en Europa la derecha ha tenido un auge tremendo y lo sigue teniendo. Lo vimos en Francia con la ultraderecha, con Le Pen, lo estamos viendo en algunos de los países bálticos. Realmente la derecha se ha reforzado. Y todo esto a partir de la guerra de Ucrania. Venía desde antes, pero la guerra en Ucrania, fíjate que la mayoría de estos partidos de derecha que han crecido admiran a Putin, admiran a Xi Jinping en China. Entonces eso dice que la democracia está en desventaja porque la democracia es el consenso de todo. Y como la democracia tiene que lograr consenso para conseguir resultados, se hace más expedito el camino para los regímenes autoritarios y duros. Eso retrotrae el mundo a épocas ya superadas y al final esto no es bueno, porque aísla el mundo en bloques y mata el multilateralismo y la humanidad, lejos de tener mayor bienestar, podía acercarse a épocas muy difíciles para los derechos humanos del individuo. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Yo creo que nos queda un programa pendiente que se llamará Multilateralismo o Nacionalismos, y para seguir desarrollando el tema y para que los amigos puedan, a partir de lo que decimos, investigar más y saber más. Gracias a ti por desarrollar estos temas tan interesantes y a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.